Bueno, buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están acompañando en la página de Facebook, e igualmente los que van a estar viendo este video. Y hoy pues vamos a estar hablando de un tema que yo sé que ustedes en este tiempo que se acerca del 31 de octubre, yo sé que muchos de ustedes estarán pensando que se está acercando el día de Halloween. Entonces vamos a disponer nuestros corazones para orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría en este tema, pero que aparte de todo esto igualmente les dé una revelación a cada uno de ustedes para que realmente veamos el Halloween como lo que es, una fiesta pagana satánica, así de sencillo. Padre, yo te doy gracias, Señor, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias por el Espíritu Santo de Dios que nos guía siempre a toda verdad. Gracias, Señor, porque tú aplastaste la cabeza de la serpiente. Y esto significa, Señor, que el conocimiento del bien y del mal que viene a través de la mente caída, a través de la mente del mundo, del Dios de este mundo, Señor, fue aplastada. Para ahora, Señor amado, poder tener la mente del Espíritu, la mente que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y queremos entender, Señor amado, que esta fiesta realmente, aunque aparentemente se vea muy divertida e inocente, Señor, realmente es una fiesta, Señor amado, de la cual nadie de nosotros debe de estar celebrando, ya que es totalmente pagana y satánica. Entonces, Señor, ayúdanos. Oro por todas las personas que van a estar viendo igualmente este video de YouTube, para que ellos puedan ser ministrados por el Espíritu de la verdad. Yo sé que van a haber muchos pensamientos dentro del corazón suyo, en los cuales de pronto va a estar diciendo, ¿será todo esto verdad? Pero cuando tú lo miras a la luz de la palabra de Dios, te darás cuenta de que lo que estoy hablando es la verdad. Entonces, ¿por qué no debemos celebrar el día de Halloween? Antes de comenzar con la enseñanza, voy a contarles una historia. Es una historia interesante, me gustó mucho, porque muchas veces con esto de estas fiestas que no provienen de Dios, sino que son fiestas paganas, aún de leyendas que no tienen que ver con nosotros ni son de nosotros. Es más, Halloween ni siquiera es una fiesta autóctona de nuestra tierra, de Colombia, ni de Sudamérica, ni de Centroamérica, pero la celebramos como si fuera una fiesta cultural, y no lo es. Entonces la historia es esta. En una ocasión una mujer vio en un menú de un restaurante unas letras chinas, le gustaron mucho y las grabó en una camiseta. Durante mucho tiempo estuvo luciéndolas sin saber qué decía. Un día un amigo suyo que hablaba chino le dijo lo que decía en su letrero. Las letras chinas leían, barata pero buena. La señorita, esta mujer, se había estado ofreciendo al mejor postor sin saberlo. Ignorancia. Ella no tenía ni idea lo que estas palabras estaban traduciendo. Igualmente hay otra historia que me gusta mucho. La oí hace mucho tiempo y hoy, mientras que meditaba en la enseñanza, dije voy a ver si está en el Google la historia, y la encontré y se la quiero contar. Esta historia se llama La de la cabeza y la cola de pescado. Una niña vio a su mamá que cortaba la cabeza de un pescado y luego la cola, y lo metía dentro de una sartén con aceite caliente para freírlo. La niña le pregunta a su mamá que para qué le corta estas dos partes. Su madre lo piensa un momento y le dice, no lo sé, así me lo enseñó tu abuela. Ve y pregúntale a tu abuela por qué lo hacía así y luego me dices. La niña va entonces con la abuela y le pregunta el motivo de tal acción, y la abuela se le queda viendo y le dice, no lo sé. Así vi que lo que hacía mi mamá y así lo aprendí. O sea que la abuela lo había aprendido de la mamá de ella, de la bisabuela de la niña.
Pero tuvimos la suerte en la historia de que la bisabuela estaba viva. Y la abuela le dijo, vaya y pregúntele a su otra abuela, ¿por qué ella hacía esto? Entonces la niña va donde su bisabuela y le pregunta acerca de por qué ella hacía esto, cortar la cabeza y cortar la cola del pescado. Yo lo hacía porque tenía una sartén muy pequeña y el pescado no me cabía. Por eso tenía que hacer la operación que tenía que hacer. Ahora, ¿cuántas veces nos encontramos haciendo o diciendo cosas sin saber por qué? O dando respuestas inconscientes a preguntas típicas o habituales. En muchas ocasiones, casi automáticamente nos encontramos haciendo afirmaciones sobre cuestiones que al estar socialmente aceptadas, óigalo bien, socialmente aceptadas y al ser expresadas por el común de la gente, no sabemos con claridad el por qué, ni el para qué decimos lo que decimos, o hacemos lo que hacemos, o celebramos lo que celebramos. En muchas ocasiones, casi automáticamente nos encontramos haciendo afirmaciones sobre cuestiones que al estar socialmente aceptadas y al ser expresadas por el común de la gente, no sabemos con claridad el por qué ni el para qué decimos lo que decimos o hacemos lo que hacemos. Solamente porque lo hemos visto en la cultura hacerlo año tras año. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, hagámoslo. No tiene ningún problema al hacerlo. Pero hoy les digo, nosotros no estamos bajo la cultura del mundo desde ningún aspecto de vista. Entonces, voy a estar pasando algunas diapositivas en donde voy a estar mostrando algunas imágenes. Entonces, mientras hablo en este punto, voy a mostrarle las cosas que suceden cuando la gente hace algo que no sabe lo que significa. Algo así sucede con Halloween. Entrando en el mes de octubre, y vemos que aproximadamente en la segunda semana de octubre, se espera que el comercio comience a decorar sus locales, a realizar la propaganda alusiva a la celebración de Halloween. Las escuelas se preparan. Aquí vemos una casa que está vestida toda, entre comillas, de Halloween. Igualmente las comunidades se preparan, los padres compran las máscaras, vemos colores naranjas, negros, vemos dibujos como todos estos en donde se están mostrando las calabazas con rostros todos feos, brujas, gatos, la escoba de la bruja, sombrero, duendes y toda clase de cosas del ocultismo. Entonces, observemos también aquí esqueletos. Estos son todos símbolos muertos, brujas, fantasmas, calaveras. Y como cuando vemos esto es un parque. Ellos adornaron el parque con todas estas calabazas y con luces dentro de estas calabazas. Y esto es lo que la cultura llama Halloween. Y todo el mundo como que si se preparara. Igualmente vemos aquí una fiesta, unos niños yendo al famoso trick y treat. Allí vemos niños que están disfrazados de esqueletos, de brujas y de toda clase de cosas las cuales ellos ni saben por qué lo están haciendo. Y muchos de los padres, tristemente, sencillamente porque la cultura lo acepta o porque el mundo lo ve bien, entonces lo están haciendo. Igualmente aquí vemos a 3 niñas, 2 niños y un varón, con su padre, debe de ser él, en las que están disfrazados de brujas, haciendo cosas macabras con sus manos, como asustando, como muy spooky, bien horrible, ¿ok? Y esto es tremendo porque esto es todo lo que estamos viendo a través de esa preparación para ese día 31 de octubre. Entonces, cuando tú miras todos estos símbolos, ¿crees tú que estos símbolos son buenos? ¿Crees tú que vestirse de bruja es algo muy gracioso?
¿Crees tú que vestirse de fantasma o vestirse de Drácula o vestirse de cualquiera de estas caricaturas o de estos personajes de las películas de Hollywood que nos dan, crees tú que eso es gracioso, divertido? Al mundo le parece muy divertido, pero en el mundo espiritual el diablo es el que se está riendo de todos ustedes. Y esto es tremendo, esto es tremendo. Entonces, después de mirar todas estas diapositivas, hagámonos una pregunta. ¿Sabrá la gente en realidad qué es lo que está celebrando? ¿Conocerán el origen realmente de Halloween? ¿Y sabrán que están abriendo puertas espirituales al mundo del ocultismo? Porque eso es lo que sucede en esas fiestas. Se abren puertas, las personas abren puertas espiritualmente hablando, en las cuales están siendo tomadas en una autoridad de las tinieblas. Entonces, debemos de dejar de imitar los ideales y opiniones de la cultura. Si tú de pronto dices, pero yo no soy cristiano, bueno, está bien, te respeto que no seas cristiano, pero hazte la pregunta, ¿por qué tienes que celebrar una fiesta tradicional, cultural, que ni siquiera es autóctona de nuestro país? Entonces, debemos de dejar de imitar los ideales y opiniones de la cultura que nos rodea. Sabemos que los pensamientos o los conceptos del mundo no son verdaderos. Por eso debemos de entender el trasfondo de esta celebración que el mundo llama Halloween. Según el mundo, es solo para divertirse. Ellos dicen, es inofensiva. Eso no tiene nada. Eso no tiene nada, es inocente. Ellos dicen, disfracémonos, juguemos, hagamos fiesta, tomemos trago esa noche, emborrachémonos, salgamos a pasear, salgamos a bailar, etcétera, etcétera. La gente la ve como una fiesta más para celebrar, un fin de semana largo más para celebrar. ¿Pero es realmente eso? Y aún puede tener una apariencia inocente. Solo nos estamos divirtiendo, sin saber realmente lo que es. Aunque es una fiesta que el mundo la etiquetó como muy divertida y da la impresión de algo inocente, no lo es. No lo es. No cedamos a la apariencia inocente de esta fiesta. No cedamos a lo que el mundo y la cultura nos está diciendo. No permitamos estas cosas. Y miren lo que dice Colosenses 2, 4 y 8. Ahí puse los versículos para que los pudieran leer. Y esto lo digo para que nadie os engañe. ¿Para que nadie os engañe? ¿Será que el mundo y la cultura en el mundo nos puede engañar? Sí, si tú no estás bien afianzado en la verdad de Cristo, claro que sí te puede engañar. Puedes aún ver tan inocente y aún puedes dejar que tus hijos lo hagan porque tienes la presión de tus vecinos diciéndote, pero qué bobada, eso no tiene nada, eso no es ningún pecado para que tus hijos también lo hagan, que vengan entonces y vayamos a hacer el triqui-tri alrededor de nuestros vecinos. Cuidado, tengan cuidado, que nadie os engañe con palabras persuasivas. La vecina viene a donde la otra vecina que es cristiana y le dice, oye, pero eso no tiene nada de malo, deja a los niños salir. Así le dicen a uno. Mirad que nadie os engañe, dice el versículo 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres, estos son ya tradiciones. Esto es una parte cultural tradicional que ha venido de año en año y que ahora ha tomado un auge mayor que el de antes. Y luego dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si lo miramos a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos está advirtiendo, tengan cuidado con esta clase de fiestas, de tradiciones, de leyendas, que nada tienen que ver con la verdad de Cristo. Y así es como lo tenemos que mirar. En 1 Timoteo 1:4 dice, ni presten atención a cuentos, fábulas o leyendas.
y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios que se vive en la fe. Y quise sacar otra versión de Colosenses 2:8, porque me pareció muy interesante mirar esa versión. Y dice así, ahí lo pueden ustedes leer en la pantalla: tengan cuidado de que nadie los distraiga ni lo intimiden en su intento de alejarlo de la verdad de Cristo. El mundo nos va a intimidar, el mundo va a querernos sentir rechazados de ellos porque nosotros no estamos celebrando esa fiesta igual a como la hace el mundo, como rezagados, como que usted allá y yo aquí. Pero no se sienta intimidado por eso. No complazca los deseos del mundo o los deseos de sus vecinos para celebrar esa fiesta. Tenga cuidado, por favor. No viene de Dios, no es de Dios, y no exalta ni glorifica tampoco a Dios. Y luego continúa ese versículo: ni lo intimide en su intento de alejarlo de la verdad de Cristo, pretendiendo estar lleno de sabiduría cuando están llenos de argumentos interminables, de lógica humana y supersticiones de hombre, basados en la mentalidad caída de este sistema mundial y no en las verdades de la palabra. Halloween es una fiesta satánica. Halloween sí es una fiesta pagana y se funda y se inicia en el paganismo. Aunque su nombre Halloween significa fiesta de todos los santos, Satanás la ha querido relacionar a la fiesta católica que celebra el 1 de noviembre, que tiene que ver con la víspera de los santos. El 31 de octubre es el día de Halloween y la celebración católica es el 1 de noviembre. No hay ni debe haber ninguna confusión al respecto, aunque la una y la otra son engañosas, porque tanto la celebración del Día de los Santos del 1 de noviembre en la tradición católica es igualmente falsa, porque es también igualmente una herejía lo que ellos están llevando a cabo, ¿ok? De todas maneras, ni la una ni la otra tienen nada de verdad, ni tienen que ver con la Biblia. Y es bueno entender la astucia de Satanás, que usa esta fiesta para engañar a la gente. Entonces, vuelvo y le repito, Halloween es una fiesta pagana satánica. Y Satanás es el padre de mentiras, y él siempre va a querer estar, ¿qué? Engañándote. Y miremos lo que nos dice Jesús acerca de Satanás, porque es importante entender quién es Satanás. ¿Y qué dijo Jesús acerca de este ser? Satanás. Jesús nos habla acerca de Satanás y nos dice quién es Satanás. Juan 8:44 dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué hace con esas fiestas? Engañarnos, llevar a la gente a un engaño. La ven inofensiva, la ven, ¡ay, es muy bonita! ¡Ay, voy a disfrazar a mi hijo! Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sin entender lo que en el mundo espiritual realmente sí está sucediendo. Y esa es la parte que la gente del mundo no entiende, porque ellos no entienden que hay un mundo espiritual que es uno de tinieblas y otro donde está el reino de Dios, que es el reino de la luz. Eso la gente del mundo no lo entiende, pero ustedes cristianos lo deben estar entendiendo. Esto no es un juego, ni es una fiesta divertida. Otra cosa es Juan 14:30. En la versión de Dios habla, dice: yo ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda en este mundo. Oiga, el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. ¿A quién se estaba refiriendo? A Satanás. Él es el Dios de este mundo. Él es el que, a través de la mente caída en la humanidad, él mueve sus hilos a su antojo para engañar, a través de la mente caída, de la mente distorsionada, engañar al mundo con esta clase de culturismos, de fiestas. En Juan 12:31 igual dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto es, la mente distorsionada está aplastada.
está echada fuera. El Dios de este mundo, el príncipe del aire, el príncipe de este mundo, esos son títulos que tiene Satanás, ya que él es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas que tienen todavía la mente distorsionada, o como dice en Efesios, en el capítulo 2, dice, hijos de desobediencia. Y esto es tremendo, ya que los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están totalmente bajo el control y han surgido de las mentiras y los engaños de Satanás. Todas estas religiones falsas, todas estas religiones que podemos ver ahora hasta la santería la están llamando una religión. Claro que es una religión de las tinieblas, pero en muchas partes la catalogan como religión, ¿ok? Como religión. Esto es bien interesante mirar. Entonces, vamos a mirar ahora el significado de esta palabra Halloween. En esta palabra Halloween usted podrá llegar a darse cuenta algunas cosas muy importantes. Entonces, miremos el significado de esta palabra Halloween. La cultura popular llamó a la celebración el All Hallows, que es Día de Todos los Santos. El ayo significa santificados o santos. Con el paso del tiempo, a la tarde anterior al 1 de noviembre se le conoció como All Hallows Eve o Eve, que significa víspera, significa la tarde anterior al día primero. Y ahí ustedes pueden ver la palabra en inglés, de pronto la quieran escribir y ponerla en Google si se van a dar cuenta. Finalmente, después de muchos arreglos, finalmente al transcurso de los tantos y tantos y tantos años, la fiesta quedó Halloween, que es igual a fiesta de los santos o los santificados, o la fiesta de todos los santos o los santificados. Muy interesante, muy interesante. Entonces vamos a desenredar esta mentira que ha conducido a tantos al engaño de una celebración totalmente pagana. Vamos a mirar a dónde y cómo comenzó todo este asunto. Bien, vamos a desenredar. Entonces, la celebración del 1 de noviembre es una fiesta religiosa católica, oigan bien, que se llama Día de los Santos o de Todos los Santos. Es un día que los católicos homenajeaban a los santos, creyendo que ellos debían de ser venerados, porque esa es la idea de la religión católica, que es otra falsa, es una herejía, el homenajear a los ídolos o a los santos o a las personas que ya han partido con Dios. Es un día en donde los católicos veneran a estas personas. A los inicios se acostumbraba a celebrar el aniversario de un mártir en el lugar del martirio. Anteriormente, hace muchos años, en el siglo VIII, cuando el Papa Gregorio se acostumbraba a hacer estas cosas. Pero llegaron a ser tantos los mártires que en vez de hacer eso individualmente, lo que hicieron es celebrar un solo día para todos los mártires. Es muy interesante esto, es muy interesante cómo es que todo comienza como a desenvolverse con respecto a esta fiesta, Día de los Mártires. Luego lo llamaron Día de los Santos. Muy interesante, muy interesante. Es más, los católicos, no sé, bueno, yo fui católica, así, yo tengo un trasfondo católico y yo entiendo un poquito de algunas de estas cosas, pero yo me acuerdo que día a día se celebra un día de un santo, o muchas veces a veces de dos santos, o de mártires que se están celebrando o se están conmemorando en ese día. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos quisieron celebrar un solo día para homenajear a todos estos santos. Bien, la idea con ese día era honrar a todos los moradores del cielo. Oigan bien a esta, es que esto, vamos desenredando la pita,
para que vayamos mirando ese engaño que estaba el enemigo, ¿ok?, tratando de llevar a cabo. Dice, la idea con ese día era honrar el día de los mártires, era honrar a los moradores del cielo, a los ángeles, a la Trinidad, a la Madre de Jesús, a los justos del Antiguo Testamento, como también los del Nuevo, a los canonizados. Recuerden que la religión católica tiene esa cuestión de canonizar, porque piensan que hay un cierto grupo de personas más santas que otras, que es también igualmente una herejía, porque no hay tal cosa. Todos somos santos porque ahora en Cristo somos santos, y somos santificados porque Él nos ha santificado con su sangre, y estamos justificados. Y bueno, y no quiero hablar ahora de eso, pero sencillamente es una herejía, es algo que no tiene nada que ver con la verdad de lo que Dios llama santos. Entonces, es muy curioso. Igualmente en ese día, dice, igualmente a las almas del purgatorio, oigan bien a esta, porque también es otra herejía más grande todavía. Todas las almas del purgatorio que habían ya purificado, esto es entre comillas, sus almas, y los mártires. Entonces vemos que aquí era un día que se celebraba dentro de la religión católica, en donde todo ese pocotón de gente y todos estos que he mencionado aquí, se celebraba un solo día. Y ese día vino a ser el día de todos los santos. ¿Qué día se celebraba? El 1 de noviembre. Pero igualmente en la víspera comenzaba la celebración, en la víspera del 31 de octubre. Y víspera, recuerden lo que significa, la tarde anterior. Bien curioso, es bien curioso. Cuando uno comienza a desenmarañar toda la mentira del enemigo, es algo tremendo. Bien, continuamos. La proclamación de la fiesta de todos los santos procede del Papa Gregorio IV. En el año 835, si bien no hay una historia firme sobre el origen de la festividad del 1 de noviembre, se cree que el Papa Gregorio IV la cambió a esa fecha. Oigan bien a esta, la celebración del día para homenajear o para honrar a los santos mártires y a los santos, etcétera, etcétera, era el 13 de mayo. Pero resultó siendo cambiada para al 1 de noviembre con la víspera del 31 de octubre. Muy curioso, ¿verdad? Cómo el enemigo comienza a crear la trama y cómo comienza a poner todas sus mentiras alrededor de este día en que el mundo celebra como algo muy gracioso, muy inocente, muy sin perjuicios. Bien, entonces, el 13 de mayo, que era la fiesta de todos los mártires, y luego resultó siendo el 1 de noviembre. Bien, continuamos entonces. Dato muy importante. Quiero que tengan en cuenta este dato que es muy importante. La religión católica, el día 1 de noviembre, en donde se celebra el Día de todos los santos y también de todos los santos muertos, es un día obligatorio de asistir a misa y no trabajar. Cuando el día cae, en domingo se celebra la víspera, o sea, la tarde antes. Desde la tarde anterior se celebraba. Se llegaba a celebrar el día 31 de octubre, Ol Alomas, Aló, Ibi, víspera de todos los santos. All Aloe, y así, todos estos nombres en inglés. Es un dato tremendo, porque es que aquí uno se da cuenta cómo él entretejió toda la mentira a través de esta fiesta que se ve tan inofensiva. ¡Halloween! ¡Todos los santos! Tremendo. Bien, ¿coincidencia? ¿Creen ustedes que esto es una coincidencia? ¿Cómo el enemigo entretejió una fiesta de una religión católica con respecto a una fiesta pagana?
¿Creen ustedes que esto es coincidencia? Yo no lo creo. De ahí que muchos católicos ven muy normal la fiesta y la celebran. Pero no así nosotros, los que hemos conocido la verdad, hemos abrazado la verdad y somos guiados a toda verdad. Dos fiestas paganas se celebran a finales de octubre, más exactamente el 31 de octubre, la de los romanos, la fiesta de la cosecha dedicada a la diosa Pomona. Es más, ¿cuántos conocen aquí el supermercado Pomona? Yo no sabía. El Pomona tiene el nombre de una diosa que adoraban en Roma. Era la diosa de los huertos y los jardines, las frutas y los árboles frutales y también de la abundancia. Entonces, en Roma, antes del cristianismo, oigan bien, antes del cristianismo, los romanos tenían esta diosa, la cual llamaban Pomona, e igualmente ellos celebraban las últimas cosechas antes de entrar en el invierno. Y celebraban esto con muchas celebraciones. Este festival romano coincidía con una de las tantas celebraciones de las tierras celtas, una de estas en Irlanda. ¿Y por qué quiero hablarles de Irlanda? Porque es que de Irlanda es de donde viene la gran leyenda de la linterna de Jack. Esto, vamos a entretejer, estamos desenmarañando esta mentira, ¿ok? Bien, entonces, quienes celebraban el final de la temporada ¿de qué? De cosechas también. Igual que a la diosa Pomona, los romanos, estos aquí, los celtas aquí, igualmente, especialmente en Irlanda, estaban en Gran Bretaña, estaban en Francia, igualmente estuvieron en España. Era un grupo étnico que se regó por toda la parte de la península ibérica y también la parte de Gran Bretaña y las islas de alrededor de Gran Bretaña. El Año Nuevo Celta, oigan bien, el Año Nuevo Celta se celebraba el 31 de octubre. ¿A quién? Miren y verán. Esto es tremendo. A un dios, Sabajín. O pongámosle, no un dios, pongámosle un espíritu. ¿Al espíritu de qué? De muerte. Y lo llamaban Sabajín, el cual ya era conocido como el Día de los Espíritus o Muertos. ¿Hay alguna coincidencia con eso? ¿Se dan cuenta ustedes cómo el enemigo entretejió la mentira por aquí, una verdad por acá, pero una verdad también falsa, ¿no? Porque la religión católica sabemos que es una celebración completamente que va en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Es una idea totalmente de herejía. Pero miremos cómo hace una cosa con otra y cómo la pone como una manera como tan inocente, como tan inofensiva, como que, está bien que se celebren estas cosas. Bueno, el cual ya era conocido como el Día de los Espíritus o Muertos. Se decía que todos ellos, vean ustedes, esto era lo que hablaban los celtas. Se decían que estos espíritus podían ser benévolos y malévolos y acostumbraban a visitar sus antiguos hogares. Ese 31 de octubre ellos esperaban a esos espíritus malévolos o espíritus buenos. Sabemos que no hay tal cosa de espíritus buenos o de espíritus malos. En el mundo de las tinieblas todos son malos. Los únicos espíritus buenos serían los ángeles, que son espíritus. Y estos pertenecen al reino de Dios. Me están siguiendo aquí, ¿verdad? Para entender esto. Esto es bien interesante. Es bien interesante. Así que espero que usted esté gozándose allí. Luego de la cristianización, oigan bien, del imperio, ya cuando entra el cristianismo a Roma, los paganos hicieron que muchas de sus tradiciones y celebraciones paganas fueran sustituidas por festividades de la nueva religión oficial. En ese tiempo de los romanos, en ese tiempo del cristianismo, si usted obligatoriamente era llevado al catolicismo, y si usted no lo era, lo mataban. Ahí no había opción. De ahí que viene lo de las cruzadas,
cristianas, eso donde mataban a tantas personas si no se convertían al catolicismo. Eso tiene mucha historia, pero no voy a decirla ahora. En tal caso, lo que quiero sí enseñarles en toda esta enmarañada mentira del enemigo es que los paganos, para no morirse, entonces decían, sí, aceptamos el ser católicos, cristianos, pero igualmente comenzaron a entrelazar las fiestas paganas con las fiestas católicas ya establecidas. Y resultó que había una fiesta, el 1 de noviembre, víspera, día anterior, 31 de octubre, donde los celtas celebraban una fiesta a un dios o a un espíritu que era el espíritu de la muerte. ¿Creen ustedes que esto es coincidencia? Yo no creo que sea esto coincidencia. Entonces, por eso se reubicó la celebración del Día de Todos los Santos. Durante estos años el objetivo de la iglesia era ir eliminando todas las celebraciones paganas, sin darse cuenta que realmente lo único que estaban cambiando eran los nombres de los dioses paganos a supuestos dioses, o bueno, supuestos santos. Entonces es bien tremendo, es bien tremendo. Bien, entonces continuamos. Voy a hablar un poquito acerca de quiénes son los celtas, para entender de dónde surgió toda esta leyenda de Halloween, porque es muy interesante. Llevo una semana, casi una semana, entre tarde y tarde, estudiando este tema, mirando aquí, mirando allá, y eso fue tremendo, porque aprendí muchas cosas y también aprendí a desenmarañar toda la mentira y el engaño que el enemigo trajo a través de todas estas cosas. Entonces, los celtas, el término celta se utiliza a menudo para describir a la gente, las culturas y lenguas de muchos grupos étnicos de las Islas Británicas, Irlanda, Francia y otros países europeos. Antes de continuar con los druidas, voy a decir alguna cosa muy interesante acerca de los celtas igualmente. Esta celebración llamada Samhain, que era a la muerte o al dios de la muerte, donde se rendía culto a este dios, a través de la barbarie y la crueldad. De hecho, tan brutal era aquel festejo que cuando las legiones romanas llegaron a la antigua Britania, decidieron prohibir una buena parte de sus ritos. Ellos comenzaron a prohibir, ya que vieron que realmente eran muy paganas esa clase de fiestas. Hoy existen decenas de versiones sobre lo que ocurría el día 31 de octubre. Hay muchas versiones. Yo leí varias versiones. En una decía una cosa, la otra, aunque todo tenía una sustancia parecida. En esencia era muy parecido todo esto. ¿Qué era lo parecido? Se celebraba el 31 de octubre, ¿ok? Se celebraba con respecto a este dios de la muerte. Se hacía 3 días de fiesta, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Iglesia Católica, oye, igualmente, víspera de Halloween, santos, luego Los Ángeles, y luego el 2 de noviembre están celebrando el Día de la Muerte, o sea, las ánimas del purgatorio. Es un día en que celebran, se va a los cementerios a poner flores a los muertos, etcétera, etcétera. Es bien interesante. 3 días se celebraba en la celebración que los celtas hacían y 3 días igualmente con los católicos, un día para cada cosa. El día primero se estaba celebrando para los santos, etcétera, etcétera, pero el día 2 se estaba celebrando para los muertos. ¿Coincidencia? ¿Estamos desenmarañando la mentira? Tremendo. Otra cosa importante con respecto a los celtas
Bueno, duraba 3 noches, 3 días y 3 noches, y en él se conmemoraba el inicio de la estación muerta del año. El invierno era para ellos, ¿qué? La estación muerta. Por eso se celebraba el Día de la Muerte. Bien, ahora vamos a ver los druidas y quiénes son los druidas. Los druidas eran la clase sacerdotal de los celtas. No hay registros escritos por los propios druidas. Varios temas sobre los druidas se presentan en registros greco-romanos, incluyendo los sacrificios humanos, su creencia en la reencarnación, su alto estatus social en los pueblos galos, etcétera, etcétera. Es muy curioso. Vi algunas cosas con respecto a los druidas. Hay algunos que piensan que eran brujos, hechiceros, otros piensan que eran buenos brujos, o sea, no hacían lo malo. Y en verdad, pues, hay mucho con respecto a ellos, pero realmente no a ciencia cierta, ya que nunca se dejaron libros, ellos no tienen un récord de cosas ni de nada. Es muy curioso. Es muy curioso con respecto a los druistas. Yo podría, en mi opinión personal, yo creo que habían sacerdotes que eran brujos buenos y brujos malos. Aquellos que hacían hechizos para destrucción de cosas y aquellos que hacían hechizos pero para ayudar a las personas. De todas maneras, fueran buenos o fueran malos o fueran sacerdotes, de todas maneras estaban en tinieblas y no estaban bajo la palabra de Dios. Así que no creían en Dios, pero sí creían en el Dios de la muerte o en el espíritu de muerte. Entonces, eso solo Dios lo sabrá. Bien. Entonces, esta fiesta de Halloween que se celebraba el día 31 de octubre está relacionada con los celtas y los rituales se llevaban a cabo por los sacerdotes druistas, quienes usaban las pieles ensangrentadas de los animales sacrificados acompañados de danzas. ¿Para qué? Miren ahí lo que está diciendo. ¿Para ahuyentar qué? Los espíritus malos. Se piensa que se pudo incluir algún sacrificio humano. No hay una seguridad en eso, pero según los récords de los romanos, parece ser que las barbaries que esta gente hacía igualmente incluía sacrificios humanos. Y hemos oído, por favor, de los satanistas, hemos oído que sacrifican a seres humanos. Entonces no nos podemos sorprender de estas cosas, ya que las tinieblas son igual hace 20 años, hace 3 siglos, son iguales, son malas, así de sencillo, ¿ok? Era igualmente el inicio de un nuevo año para ellos. Posteriormente, en el siglo XVIII, comienzan a llegar los irlandeses a los Estados Unidos. Ahora sí vamos enmarañando la cosa, ¿ok? Vamos desenmarañando esta mentira, llevando no solo sus sueños para su nueva vida, sino que también su cultura, su folclore y muchas de ¿qué? De sus tradiciones. Por eso les dije, acuérdense de Irlanda cuando lo vimos al principio, que era parte de los celtas. Entonces, entre ellas la celebración del Día de Todos los Santos o su víspera, para entonces ya denominada Halloween. Características de esta fiesta pagana llamada Halloween. Muy interesante, porque eso es lo que vemos nosotros ahora. Actualmente, esas son las características que nosotros vemos en esta fiesta. Que fueron que progresaron, ahora son de un mayor auge. Entonces, dice, la primera característica, se tallaban vegetales. Anteriormente allá se hacían en nabos, nabos, o ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo. Bueno, nabos. Son muy parecidos al rábano. Y son más bien grandecitos. Pero cuando llegaron a Estados Unidos, vieron que allá no había nabos, habían mejor calabazas o auyamas. Se tallaban con horribles expresiones y se les ponía una vela dentro que les servía para guiar a las almas, ¿qué? Perdidas.
otra vez, a las almas muertas, a los muertos, y espantar con esas expresiones a los malévolos espíritus. ¿Cuál era la razón de hacer esas caras en las calabazas? Todas spooky, todas horrorosas. ¿Cuál era la razón? Espantar, dizque, a los espíritus malos. Bien gracioso, ¿verdad? Vemos aquí una herejía tremenda. Cuando es por la sangre de Jesucristo que echamos fuera, ¿qué? Los demonios y aún los espíritus de muerte. Gloria a Dios. Ok, vencimos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. La segunda característica era el uso de disfraces tenebrosos. ¿Para qué usaban los disfraces tenebrosos? Para espantar a los malos espíritus y así, confundir, entre comillas, y atemorizar a los espíritus malos. Entonces, ¿por qué la gente se disfraza? En la fiesta de Halloween, en la tradición de la cultura del folclore irlandés, se hacía de esa manera. Y no solamente en Irlanda, habían otros países en donde estaban los celtas que también se llevaba a cabo. Cuando hice la investigación, aún en España, en ciertos lugares también se llevaba a cabo esta clase de fiestas. La tercera característica es el trick or treat, que es truco o treta. Es una canción que los niños usan, no es una canción, es como una rima, que los niños usan para pedir comida. Ellos van a las puertas, dicen triqui tri, piden comida, porque si no entonces les van a hacer un truco, les van a hacer algo malo. Y si usted no les da, entonces pueden llegar aún hasta, en ese entonces se piensa que aún los espíritus maldecían a los que no les daban nada. Bien, entonces, la cual se le atribuyó a un espíritu en especial que vagaba entre el mundo espiritual y el real, sobre todo aquella noche, y golpeaba las puertas haciendo la pregunta, triqui tri. ¿Ya entienden por qué están haciendo triqui tri? Bien, continuamos. ¿Les está gustando la enseñanza? Bien. Ok, las afirmaciones de Anton LaVey. Anton LaVey, ¿quién era Anton LaVey? Tenemos que entender quién era. Era el fundador del satanismo moderno. Él fue el que escribió la Biblia satánica. O el libro, porque no la puedo llamar Biblia. Bueno, Biblia significa el compendio de varios libros. Vamos a decirle el libro satánico. Refiriéndose, oigan a esto no es coincidencia, por favor. Estamos desenmarañando la mentira del enemigo. Refiriéndose a que el 31 de octubre se daba a lugar una de las 3 celebraciones luciferianas más importantes, la cual daba lugar a numerosos actos ocultistas y de violencia, y aún a sacrificios humanos. ¿Será coincidencia que los celtas, a través de los druidas, celebraban el Día de la Muerte el 31 de octubre? Oh, qué coincidencia que los católicos también estén celebrando el Día de los Santos, el primero y en la víspera del primero, y luego el 2, el Día de la Muerte, o el Día de los Muertos. ¿Creen ustedes que eso es una coincidencia? Yo creo que no lo es. Hay algo que sucede en el mundo espiritual en esas fechas en particular, la cual se le abre las puertas en las tinieblas a una afluencia mayor de demonios sobre la tierra. Bueno, continuamos. Hice aquí una pregunta. ¿Creen que es una coincidencia que este satanista haya dicho que había una fiesta especial el 31 de octubre? Que los celtas celebraban el 31 de octubre a través de la línea de los druidas, que eran los sacerdotes de ellos, esta fiesta por 3 días, y luego la fiesta pagana de los celtas con respecto al dios de la muerte, Sabaín. Yo creo que no son coincidencias. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta tal leyenda de Jack O'Lantern o linterna de Jack. Esta leyenda en los Estados Unidos es algo diferente que aquí, o sea, nosotros vemos poco acerca de esto.
aquí en Colombia y en los países suramericanos, aunque el Halloween se haya incrementado en un auge mayor en estos últimos años. De todas maneras, esta leyenda irlandesa, porque es una leyenda irlandesa, con el paso del tiempo, estas calabazas se hicieron muy populares y se asociaron a un personaje de cuentos y leyendas de folclore irlandés. Un campesino, este Jack era un campesino muy tacaño y pendenciero llamado Jack O'Latter, que contaré a continuación. Es muy interesante, la voy a tratar de resumir para poder terminar rápido. Ese 31, porque comenzó todo, ¿cuándo? El 31 de octubre. La leyenda comienza con el 31 de octubre. Resulta que este Jack había bebido mucho y como de costumbre y estaba muy borracho, deambulando por el campo. Todo esto es en Irlanda, ¿ok? Un país celta, donde tenían que, el 31 de octubre tenían que, un festival muy especial ¿de qué? De muertos. Bueno, cuando se encontró con una misteriosa figura en medio del camino, pero aún bebido Jack se dio rápidamente cuenta de que aquel era el diablo. Viéndose atrapado, pero aún bebido, Jack se dio rápidamente cuenta de que ese ser era el diablo que había venido a recoger su malograda alma. Viéndose atrapado, Jack pidió al diablo un último deseo a cambio de su alma. Ese deseo era: quiero tomarme el último trago de cerveza. El diablo no vio motivo para negarse a su demanda, por lo que acompañó a una taberna y lo dejó beber hasta saciarse. Luego, para pagar, Jack lo engañó y le dijo: necesito pagar, conviértete ahora en una moneda de plata, con la de saldar la deuda, antes de acompañarte a los infiernos. Pero Jack no tenía intención de regalar su alma al diablo, por lo que decidió quedarse con la moneda y la guardó en su bolsillo. Pero en su bolsillo tenía una cruz de plata. Ellos piensan que las cruces, van a alejar a los espíritus demoníacos. Las cruces no van a alejar a ningún demonio. Oigan bien a esto, ¿ok? Es el poder de tu fe en lo que tú has creído acerca del nombre de Jesucristo, lo que va a hacer que el diablo huya de ti. Me están siguiendo, ¿verdad? Pero bueno, esto es una leyenda. Más en todas esas leyendas que tienen los irlandeses que son, oh Dios mío. Bueno, entonces lo atrapó y sabiendo que no había manera de escapar, tuvo que prometer a Jack que no volvería por su alma sino hasta después de 10 años. Pasaron los 10 años, Jack y el diablo se encontraron de nuevo para saldar la deuda. El diablo estaba dispuesto a llevarse el alma de Jack. Y con la intención de hacerlo, Jack urdió rápidamente un plan. Como último deseo, estaban cerca de un árbol de manzana y le dice: bájame una manzana de ese árbol, por favor. El diablo pensó que no perdía nada y de un salto llegó a la copa de árbol, pero antes de que el diablo se diese cuenta, Jack marcó rápidamente una cruz en la corteza del árbol. Entonces el diablo no pudo bajar porque la cruz estaba en la corteza del árbol. Miren a todo esto. Claro que hay cambios en la historia, ¿no? Porque hay unos que lo narran de una manera, otros que lo narran, pero bueno, tomé esta que era como la más. Jack le obligó una vez más a prometer que jamás le pediría su alma nuevamente. El diablo no tuvo más remedio que aceptar. Jack murió unos años más tarde, pero como durante toda su vida había sido un borracho y un estafador, no pudo entrar al cielo, que era donde iban las buenas personas, entre comillas. Esa es la idea de la religión católica. Solo las buenas gentes pueden entrar al cielo. Tampoco pudo entrar al infierno, a donde iban las malas personas, ya que habían engañado al diablo para que éste jamás pudiese quedarse con su alma. ¿A dónde iré ahora?, preguntó Jack. Y el diablo le contestó: vuelve por donde viniste. El camino de regreso era oscuro y frío, no se podía ver nada. El diablo le lanzó a Jack un carbón encendido desde el mismísimo infierno para que pudiera guiarse en la oscuridad, y Jack lo puso en un nabo que había vaciado para que no lo apagara el viento. A partir de entonces, los nabos, en este caso las calabazas, se les abre un hueco, se les pone la figura y se les pone una vela.
¿Sí se dan cuenta de la leyenda, de la superstición tan tremenda que hay en esta fiesta? ¿Ah? Esto me parece, ¿estamos desenmarañando la mentira o no? De todo lo que el enemigo ha hecho creernos y ver. Ahora, en cuanto a esta versión de esta historia, de este hombre Jack, hay otra versión diferente. Y bueno, si quiere, investiguenla. Es fácil, Google nos da todas las respuestas ahora. Estuve leyendo como 3 diferentes historias, pero bueno, escogí esta y no más. Entonces, si bien no queda nada de los druidas originales, en varias partes del mundo, especialmente Estados Unidos, existen sociedades dedicadas a resucitar las costumbres y enseñanzas de los viejos druidas. Los neodruidas, quienes hoy siguen los principios wiccanos, o sea, la Wicca, que es la brujería, la magia blanca y también tiene que ver con magia negra, y han revivido muchas prácticas paganas, entre estas el día 31 de octubre, tan importante para el ocultismo y que ha tomado tanto auge en los últimos años. ¿Están entendiendo por qué el 31 de octubre? ¿Están entendiendo por qué el auge tan tremendo en el que se está llevando a cabo? Ahora, hay un grupo pagano, o ateo, como lo queramos llamar, o neopaganos, que están tratando de traer las costumbres de los druidas de nuevo con respecto a esta celebración del 31 de octubre. Por eso es que vemos que esta fiesta ha tomado tanto auge en los últimos años. Aquí vemos una fiesta de ocultismo al estilo druista. Entonces, allí vemos a las mujeres, a los hombres, las luces tienen que ver mucho, ¿ok? También celebrada el día 31 de octubre. Bien, algo muy, muy importante, ¿ok? En Efesios 4:17, ya para estar cerrando, enfatiza que el gentil anda en la vanidad de su mente, el pagano. La persona que no es temerosa de Dios va a andar en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Hay dureza en sus corazones y han perdido toda sensibilidad. Entonces, a estas personas no se les puede pedir algo más. No vayas por el camino de los malos. Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Nosotros no tenemos que ir por ese camino, hermanos. Nosotros no tenemos por qué celebrar, una fiesta que es totalmente pagana, y menos el Día de los Santos, porque ya nosotros no somos de la religión católica, ni le damos culto a la muerte tampoco, ni a los muertos le homenajeamos. ¿Me están siguiendo aquí? Es importante que entiendan estas cosas. Nosotros somos de Cristo, somos de la verdad ahora, somos del reino de la luz. Hemos sido trasladados de la muerte a la vida, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Ya las cosas son diferentes. No podemos permitir la influencia del mundo sobre nosotros. Seamos nosotros influencia al mundo. Seamos nosotros influencia al mundo. Y a través de este estudio, en el Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Por favor, si esto es algo que viene del mundo y que no nos pertenece a nosotros, ¿por qué lo vamos a celebrar? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la maldad está incrementándose, aumentándose, la parte del ocultismo, la brujería, una serie de cosas tremendas. A los comunistas, Petro, todos estos, Chávez, Maduro, todos ellos están metidos con los brujos. Y les hacen trabajos, les hacen anillos de seguridad los brujos, a través de sacrificios. No sabemos hasta qué punto sean sacrificios de animales o de humanos. Uy, pastora, ¿qué está diciendo? No sabemos. Se ha hablado mucho con respecto a Chávez y algunas cosas que de pronto hizo. Y sin más comentarios. No hay más comentarios. Bien.
A través de este estudio que hice, leyendo tanta información y viendo lo que la palabra de Dios nos enseña, veo cómo el enemigo entrelazó las fiestas de los celtas del 31 de octubre con el final del año. La leyenda de la linterna de Jack la mezcló con una fiesta católica que igualmente viene a ser algo aberrante, herético, como lo es la fiesta de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, luego confabulado con la víspera del día 31 de octubre y luego el día 2 de noviembre, que es el día de las almas del purgatorio o de los muertos. Igualmente sabemos que en México el 2 de agosto se celebra el culto a la Santa Muerte. Y si ustedes vieran lo que hacen ese día para la Santa Muerte, esto es impresionante. Eso ya se pasó de la raya. Eso no es un juego, Dios mío. Cuando era pequeña, bueno, sigo siendo pequeña, pero en edad, ok, pongan atención, en los años 60 al 70, no había tal cosa de Halloween. Yo no celebré nunca Halloween, no había tal cosa del 31 de octubre. ¿Quién trajo la fiesta? Bueno, la gente que se iba a vivir a los Estados Unidos, la gente que venía que había estado en Estados Unidos y celebraba el Halloween allá, comenzaron a traer la fiesta, pero realmente en los años 60, 70, 75, no se celebraba Halloween. Yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que se celebraba Halloween. Lo que sí me acuerdo, oigan bien, lo que sí me acuerdo era que el día 1 de noviembre teníamos por costumbre salir a pedir. No se usaban disfraces o nada por el estilo. Si la persona tenía para usar un disfraz de ángel, pues bien, pero no teníamos esa costumbre. Los que tenían medio se compraban el traje de ángel. Se celebraba el Día de Todos los Santos porque yo era católica, pertenecía a la religión católica. Y era una fiesta tradicional de la cultura católica. No se hacía nada el día de la víspera, o sea, la tarde del 31 de octubre. Íbamos tocando puertas y decíamos esto, pongan atención a lo que decíamos. Ángeles somos del cielo, venimos a pedir limosna para nosotros mismos. ¿Inocente? En cierta manera, sí. ¿Engañosa? Total. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Inocente? ¿Engañosa? Totalmente. ¿Ok? No hay tal cosa. Con esto podemos darnos cuenta cómo ha crecido la maldad y la ignorancia en cuanto a una fiesta que ni siquiera es autóctona de nuestra región, no es ni siquiera de Colombia, ni siquiera de Sudamérica, solo porque se hizo conocida y ha tomado tanto auge. ¿Por qué entonces la celebramos? Conclusión, no podemos permitir la influencia del mundo sobre nosotros. Seamos nosotros influencia al mundo. Traigamos la luz y la verdad a todas estas personas que viven engañadas en este mundo. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por desenmarañar esta mentira, este engaño de esta fiesta del 31 de octubre de Halloween, Señor. Nos hemos dado cuenta, Señor amado, que realmente sabemos que no es una fiesta ni siquiera religiosa, sino es una fiesta totalmente pagana. Es una fiesta, Señor amado, en la que se celebraba el día de la muerte, Señor amado. Igualmente yo te pido que des iluminación a las personas, Señor, cuando oigan este video. Obra en tu poder, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Trae tu verdad a los corazones de las personas que van a estar mirando este video en YouTube, igualmente los que van a estar mirándolo a través de Facebook. Gracias, Padre. Gracias porque de verdad que tú nos quitas las vendas,
Señor amado, tú nos quitas toda engaño, toda mentira en la que el enemigo, a través de la cultura del mundo, nos quiera traer a nuestras vidas, Señor amado. Hoy nos levantamos, Señor, diciéndote, abrazamos la verdad, la única verdad, Señor amado, la que está en la palabra de Dios, Señor amado, en el nombre de Jesús. Al único que le damos honra y honor es a Dios, a nuestro Padre, a Cristo, el Mesías, el único, el Salvador, el que vino a morir por nosotros, el que vino a liberarnos de las mentiras, Señor amado, de este mundo. Vino a liberarnos, Señor amado, de la conformación de la mente distorsionada, Señor amado. Hoy te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, mil gracias, Señor amado. Oro para que este video se extienda, Señor amado, a muchos otros, para que oigan la verdad, para que se den cuenta, Señor amado, que realmente el Halloween, lo único, es una fiesta pagana que no pertenece ni siquiera, Señor, a nuestro folclore colombiano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, me despido de todos ustedes. Dios les bendiga.